pasada se tituló La expansión del Evangelio durante el milenio. Habían dos temas importantes, del versículo 1 al versículo 3 fue donde estuvimos predicando, y estábamos hablando de la subyugación del diablo durante el milenio. Y había una pregunta que era, ¿qué distingue al enemigo? ¿Quién era el enemigo que describía el texto? Era el diablo, Satanás, el mentiroso, era el engañador, era la serpiente antigua, y todo esto daba idea de que el ataque al cual estaban limitando al diablo en el milenio era su ataque de engañar, de tergiversar. Habíamos visto que Satanás fue vencido en la obra del Calvario, y habíamos visto que el poder que tenía el ángel sobre el diablo era para prenderlo, para atarlo por 1000 años y para llevarlo al abismo y poner un sello sobre él. ¿Qué da a entender esto? Que Satanás en el milenio iba a estar limitado para obstruir el avance del Evangelio. Satanás durante el milenio es incapaz de lograr lo que hacía antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, las naciones estaban limitadas al Evangelio porque Satanás estaba desatado, estaba suelto. Pero una vez que Cristo viene, que lo vence en la cruz, queda atado Satanás. Y habíamos visto por esto de que el milenio no iba a ser después de la venida de Cristo, sino antes de la venida de Cristo. Porque en este proceso de 1000 años, que es simbólico para nosotros, es el proceso donde el Evangelio se va a expandir a todas las naciones, donde las promesas del Antiguo Testamento se van a cumplir en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios a todas las naciones. Y era el momento donde Satanás iba a tener un límite. Hay una pregunta que me surge cuando estudiamos el tema de la semana pasada, y es, ¿qué pasa con la iglesia en este tiempo del milenio? Ya sabemos que Satanás está atado en el milenio, que su atadura es una limitación para impedir que el Evangelio avance. ¿Qué pasa con la iglesia en ese tiempo? Le había puesto un ejemplo, que Satanás es como un león enjaulado, que está en una jaula, está furioso, pero su dominio no va más allá de la jaula, no va más allá de la frontera que Dios le puso en el milenio. Pero, ¿qué pasa si usted pasa por el lado de la jaula? En estos días estaba viendo un hombre que va al zoológico y se le acerca al león que está al lado de la jaula, y el león lo mira con carita de bobo, y el hombre se pega a la jaula. Y en el momento que el hombre toca la jaula, el león le cogió la mano y lo enganchó y no lo soltó. Algo como esto es lo que debemos nosotros entender sobre la influencia del enemigo, o sea, el impacto del enemigo en el milenio sobre la iglesia. Él va a llegar a puntos específicos, a lugares específicos donde Dios se lo permita, pero no a todos los lugares. Pero muchas personas van a morir en medio de las influencias del enemigo. Muchas personas van a ser, como por ejemplo pasa en los países árabes, países donde la iglesia es más perseguida que en otros países. Esas personas van a morir por el Evangelio, como mismo ha pasado durante todos los siglos. Esas personas van a sufrir por el Evangelio. Esas personas que han sufrido y que han tenido que morir por el Evangelio son personas que han estado cerca de la influencia del enemigo, que aunque está atado, tiene cierto poder. Pero hay esperanza para nosotros. Y el texto que nos toca hoy es un texto que nos da mucha esperanza, porque nosotros podemos decir, estamos en el milenio, Satanás está atado, pero ¿qué pasa si soy perseguido por el enemigo? ¿Qué pasa si dentro de su limitación, Dios en su soberanía permite que yo, entre tanta gente, tenga que morir por el Evangelio? O permite que yo, dentro de tanta gente, tenga que padecer por el Evangelio. O yo como cristiano tengo que limitarme a ciertas cosas en esta vida por el Evangelio. Pues esa esperanza la encontramos en los textos que vienen ahora. De modo que cuando nosotros vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, no lo podemos ver cronológicamente todo lo que está pasando, porque hay eventos que están pasando paralelamente. Lo que debemos entender cuando leemos Apocalipsis 20 es que del versículo 1 al 3 está pasando el milenio, Satanás está atado, pero paralelamente a esto hay una iglesia que está muriendo en el momento en el que Satanás está atado y está paralelamente reinando con Cristo en los cielos. Por lo que los textos que vamos a leer hoy son textos que están cronológicamente sucediendo al mismo tiempo que Satanás está atado en el milenio, limitado para impedir que el Evangelio crezca. Pero aún en sus pinceladas de maldad, donde ha llegado su influencia, la iglesia muere y está reinando con Cristo en los cielos en ese tiempo. Creo que el texto de hoy es un texto muy importante para la iglesia profesante, porque es un texto que nos da la esperanza
de la resurrección. Es un texto que nos da la esperanza del cielo. Es un texto que nos dice que después de la muerte hay vida. Es un texto que contradice todas las doctrinas de los testigos de Jehová, de los judíos que creen que hay un sueño eterno. Es un texto que contradice muchas de las mentiras que la secta religiosa os enseña, porque Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos está enseñando que nosotros, cuando morimos en esta tierra, estaremos en el cielo con Cristo. Así que busquemos la palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Seguimos en el milenio. Le titulé el mensaje de hoy: la bienaventuranza de los mártires por el Evangelio durante el milenio. La bienaventuranza de los mártires por el Evangelio durante el milenio. Y este texto tiene 3 ideas que quiero desarrollar. Primero, los que reinan y viven con Cristo durante el milenio. Segundo, los que mueren sin Cristo durante el milenio. Y tercero, la bienaventuranza de los resucitados durante el milenio. Es lo que voy a estar tratando en el tema de hoy. Los que reinan y viven con Cristo durante el milenio. Si nosotros estamos en el milenio y morimos hoy, o mañana o pasado, por causa del Evangelio, o somos perseguidos por causa del Evangelio, o simplemente morimos siendo cristianos, nosotros vamos a estar descritos en este texto, el cual está hablando de nosotros. Dice una traducción del verso 4, utilizada por Samuel 4 en su libro El fin de los tiempos. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su ídolo, ni recibieron la marca en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Cristo 1000 años. Juan vio tronos, y Juan comienza hablando de tronos que está viendo. Y no podemos asumir que esos tronos que Juan está viendo son el trono que describe el capítulo 21 y el capítulo 22, porque en el texto de hoy, de lo que está hablando son de los tronos, refiriéndose al trono de Dios, al trono de Cristo, al trono del pueblo que está en el presente, en el lugar celestial. Esto lo vemos confirmado en otros textos de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, verso 21, afirma que esos tronos son en los tronos donde está ahora la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay un lugar celestial en el cual nosotros que estamos aún reinando con Cristo. ¿Y cuál es el propósito de que estemos sentados en los tronos? ¿Cuál es el propósito que la Biblia está usando para referir a que nosotros que estamos sentados en el trono? Dice el texto: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Son los santos en el cielo, hermanos, quienes tienen el honor y el deber de juzgar a las 12 tribus de Israel, al mundo, a los ángeles, y reinarán con Cristo. Este juzgar no alude al juicio final, sino más bien a la autoridad que reciben los santos de reinar, como hicieron los jueces en el Antiguo Testamento. Hay varios textos en la Biblia que lo prueban. Pero ¿qué dice el texto de quienes se sentaron sobre esos tronos? Dice que esos que están sentados en los tronos son las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquellos decapitados, aquellos mártires, aquellos muertos por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios son los que están sentados en los tronos. Este era un contexto de martirio, hermanos. Si nosotros leemos la carta de Juan y vemos el Nuevo Testamento, la muerte común de los primeros cristianos en el primer siglo y el segundo era muerte por martirio. No como hoy que todos los cristianos o mueren de una enfermedad o mueren de viejo. Si vemos a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Vemos a Pablo,
le cortaron la cabeza. Y vemos un grupo de cristianos que no solamente le cortaron la cabeza, sino que los mataron, porque cuando vemos a los 12 apóstoles, a un Juan que muere de viejo, Juan escribe la carta de Apocalipsis desterrado, expulsado de su tierra, en una isla abandonado. Y aquí vemos cómo el contexto que había en la carta era un contexto de martirio. Por el texto vemos que estas son almas de los muertos y no cuerpos de los muertos. Por eso nosotros esperamos la segunda resurrección. Porque esta primera resurrección hace referencia a aquellos que mueren por Cristo y están ahora en los lugares celestiales. Esa es la primera resurrección que hace el texto referencia en el versículo 5 al final. Esta resurrección está refiriéndose a aquellos que sus almas ahora están con Cristo en los cielos. ¿Cuál era la causa de su martirio? Habían dos causas: el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. El testimonio de Jesús. Decir, Jesús es el Señor y no el César, era que me cortaran la cabeza. Dar testimonio de quién era Cristo era que me mataran en los tiempos de Juan. Esa carta era un consuelo para la iglesia. Aquellos que anunciaban la palabra de Dios y que la enseñaban y que enseñaban el Evangelio eran martirizados. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Esteban? ¿Qué le pasó a los discípulos de Cristo cuando anunciaban con denuedo la palabra del Señor? Eran martirizados, perseguidos, un contexto de persecución. Estas dos virtudes han sido el motivo de gozo de la iglesia a lo largo de los tiempos, porque todos nos hemos gozado en el testimonio de Cristo y en la palabra del Señor. Sin embargo, han sido el motivo de ira y de furia del enemigo sobre la iglesia. Lo que no hace daño, lo que no le hace mal al mundo, es lo que el mundo ha tomado para condenar, para castigar y para triturar. ¿Qué han hecho los cristianos desde Cristo hasta nosotros? ¿Qué mal han hecho? Como muchas cartas y muchos escritos que dicen, no tenemos de qué acusarlos, ellos hacen lo correcto ante la sociedad. ¿Cuáles eran los pretextos que usaba el enemigo en los momentos de la iglesia primitiva para matarlos? Que eran caníbales, tonterías, como los usan hoy. Porque la iglesia lo único que ha hecho es dar testimonio de Cristo y de su palabra. La iglesia lo que ha hecho es hacer el bien en la humanidad. Y el enemigo se ha agarrado de todo esto y ha buscado todos los pretextos para juzgar a la iglesia, condenarla. ¿Saben por qué? Porque sus obras son malas. Porque el enemigo sigue a su padre, el diablo, y nosotros seguimos al Dios de paz. Y en nuestros tiempos será diferente. Esta ola de persecución ha sido siempre, de una manera o de otra. Y el enemigo siempre ha buscado sus artimañas a lo largo de 2000 años de historia para atacar a Dios y su palabra. A veces han quemado las Biblias, otras veces las han raptado, otras veces han impedido que se impriman, han impedido que se comercialicen. Hoy, ¿qué hacen? La tergiversan. Y aún usan la misma llamada iglesia para hacerla dudar, para creer lo que queremos creer de la Biblia. Y aún los llamados liberales cristianos, ¿qué es lo que hacen? La contaminan con sus filosofías y con sus ideas modernas. Al final nos damos cuenta que el ataque directamente que tiene el enemigo contra la iglesia es contra aquellos que dan testimonio de Cristo y testimonio de la palabra del Señor. Destruye la palabra del Señor y destruirá a la iglesia. Pero el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y aunque nos maten, nos persigan, nos trituren, nos torturen y nos desaparezcan, la iglesia permanecerá. Porque dice la Biblia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Así que nosotros tenemos confianza que aunque este grupo se pierda y se desaparezca, y lo torturen, y lo castiguen, y lo maten, va a haber siempre un remanente fiel al Señor. Va a haber siempre un remanente fiel de su palabra y de gente que ama a Dios. Hermanos, este texto nos debe enseñar que hay un enemigo que está furioso sobre nosotros. Hay un enemigo que está buscando la manera de hacernos caer, la manera de atentar contra aquellos que amamos a Dios y amamos su palabra. El texto aporta un poco más de descripción sobre aquellos que han sido perseguidos por el Evangelio, sobre aquellos que han guardado el testimonio de Jesús y la palabra del Señor. Dice el texto que aquellos decapitados, que sus almas estaban en los tronos juzgando, dice, no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Como les dije la semana pasada, bórrese de su mente la palabra microchip.
porque en los tiempos de Juan no existía microchip. Así que tenemos que entender en el contexto de Juan qué cosa era la bestia, la marca de la bestia y todo lo que está refiriendo Apocalipsis sobre este suceso. El huracán de la persecución ha tenido diferentes matices sobre la iglesia. Y este texto está describiendo no solo aquellos que han muerto por el Evangelio, sino aquellos que han sido fieles al Evangelio. Porque puede ser aún que usted muera de viejo, como Juan murió de viejo. Pero Juan, por ser fiel al Evangelio, tuvo sus diferencias, tuvo sus persecuciones. Y supongamos que como Satanás está atado, la furia de Satanás en lugares determinados no llegue con tanta intensidad. Y nosotros, por ser cristianos, nos muramos de viejo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones radicales en nuestra vida? De dejar el pecado, de dejar las impurezas, de seguir a Cristo. Y aquí, cuando se está refiriendo a aquellos que no han sido marcados por la bestia, se está refiriendo a aquellos cristianos fieles al Evangelio. Fieles al Evangelio a pesar de persecución o de no persecución. Fieles al Evangelio ante los ataques del mundo, ante las artimañas del diablo, ante las distorsiones de la palabra del Señor. Si observamos el texto y textos paralelos, por ejemplo, como el 14.9, como el 14.11, el 15.2, el 16.2, el 19.20, entendemos que quienes son marcados por la bestia son los que reciben la ira de Dios, a diferencia de quienes no se dejan marcar, porque estos que no se dejan marcar son los que reciben la victoria. Mientras que los marcados por la bestia reciben en la tierra la tolerancia del mal, aunque después recibirán la ira, los no marcados reciben en la tierra la ira de la bestia, pero después recibirán la victoria de Dios. Entonces, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia y su imagen, según Juan en el contexto del libro? La bestia que describe la carta de Apocalipsis se está refiriendo a las persecuciones anticristianas que son promovidas por los gobiernos de esta tierra. Una bestia, persecuciones anticristianas personificadas por los gobernantes de esta tierra. Pero también se reconoce como la religión anticristiana que el mundo cree y que el mundo adora. Si nos ponemos en los tiempos de Juan, que el Imperio Romano lo que hacía era perseguir a la iglesia. Vemos cómo los cristianos lo que hacían era morir tras persecuciones. No en todos los lugares del imperio, pero sí en lugares específicos. Y cuando venía una persecución, arrasaba. Eso no era una amenaza para la iglesia. ¿Y por qué eran las persecuciones? ¿Porque los cristianos robaban? ¿Porque los cristianos mataban? No, porque los cristianos eran fieles al Señor. Pero también vemos cómo Roma se gloriaba de sus religiones. Y cómo Roma, dentro de su sincretismo religioso, hacía que todo fuera religioso. Si usted iba al ejército, tenía que jurar por un ídolo. Si usted iba a jugar en los juegos deportivos, tenía que jurar o adorar un ídolo o presentarle incienso a un ídolo. Si usted pertenecía al gobierno, usted tenía que adorar un ídolo o un dios pagano. Usted, donde quiera que estuviera en el Imperio Romano, en cualquiera de sus áreas, usted tenía que ser influenciado por las religiones anticristianas. ¿Por qué mataron a Perpetua? ¿Por qué mataron a los mártires de la fe? Porque simplemente decían: Jesús es el Señor. Yo no voy a presentar un incienso a un ídolo. Yo no quiero decir que ese ídolo es mi Señor. Yo no quiero decir que César es mi Señor. Ese título es solamente para Dios y para Cristo. Entonces la iglesia, siendo perseguida, entendía que había una bestia que estaba haciendo influencia sobre ella. Una bestia que quería marcar a los cristianos. Y estaba desesperada por marcar a los cristianos. ¿Y dónde está la marca? En la frente y en la mano derecha. ¿Por qué en la frente y por qué en la mano derecha? ¿Qué cosa está en la frente? La mente. Pensar en la frente es pensar en los pensamientos, es pensar en las emociones, es pensar en tu intelecto, es pensar. Por eso la Biblia nos manda a renovar nuestro entendimiento, por eso la Biblia hace énfasis en la adoración que se entiende, porque la mente rige todo el cuerpo. Pero la mano, ¿qué significaba? La mano derecha, tu decisión, el poder de decidir. De modo que si una persona está marcada en la frente y en la mano, y está limitada en cuanto a sus decisiones y en cuanto a lo que piensa, esa persona es esclava. A las personas enmarcadas en los tiempos bíblicos y en los tiempos de Juan, las personas quedaban cautivas al pecado, cautivas al dominio del mundo, cautivas al dominio de las potestades del mal. Por eso los no cristianos adoraban a los ídolos. Por eso los no cristianos seguían las costumbres de este mundo. Por eso vemos tantos textos en la Biblia diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo amará a Dios. Por eso vemos el énfasis de Dios en separarnos de las costumbres y las corrientes
de este mundo, las falsas filosofías que vienen a la iglesia, extrañas, que vienen a entorpecer. Por eso nosotros tenemos que entender que la marca de la bestia, y que la bestia va más allá de un microchip y de un hombre que gobierna el mundo. Hay un poder maligno detrás de esto, que ha estado hace más de 2000 años y que ha mutado en diferentes personalidades y con diferentes estrategias de lucha, pero al final es el mismo enemigo, el mentiroso. Y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esas huestes espirituales que están en los cielos y que están tratando de persuadir al mundo y persuadir a los pecadores a que se pierdan. Pero nosotros tenemos la armadura, nosotros tenemos la fortaleza de la palabra del Señor. Y nosotros como cristianos entendemos que no podemos ser marcados por esto. Porque nuestras decisiones, porque nuestro intelecto están cautivos a la palabra del Señor. Por eso nosotros, por el Espíritu de Dios, podemos dar gracias. Porque hoy nosotros nos apartamos del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque el Espíritu de Dios es quien transforma nuestra vida. Por eso nosotros hoy tenemos un gozo tremendo. Porque nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y tenemos garantía de parte de Dios de que nosotros llegaremos hasta el final. Y de que Cristo un día vendrá por nosotros y nos recogerá. El Espíritu Santo es nuestro sello, es nuestra marca. Sin embargo, el mundo está siendo marcado por el diablo. Pero lo que sí está claro es que la marca de la bestia influye sobre las decisiones de las personas, influye sobre el intelecto, sobre la mente de las personas. Por eso los cristianos no son marcados por la marca de la bestia. Por eso los cristianos permanecen. No por ellos, porque los cristianos caemos y fallamos muchas veces ante las artimañas del enemigo. Pero si el cristiano entiende la Escritura, el cristiano entiende el poder del Espíritu en su vida, el cristiano llega hasta el final. Amados, tenemos garantía. Porque ese consuelo que recibieron aquellos cristianos que estaban en un momento de combate espiritual contra el enemigo, es el mismo consuelo que tenemos nosotros hoy. La actitud de quienes están en los tronos con Cristo en el milenio es de negación. Dice que no habían adorado a la bestia y que no recibieron su marca. Importante, no se habían postrado ante la bestia, ante sus influencias, ante su paganismo, ante sus falsas religiones, ante su dominio. Ellos no habían cedido, ellos adoraban solamente a Cristo. Ellos sabían lo que estaba mal y lo rechazaban. Amados, nosotros no tenemos que hacer eso en estos tiempos. Nosotros no tenemos que pararnos frente a todas las ideologías que nos están metiendo todos los días sobre el ateísmo, el evolucionismo, toda la psicología que viene mezclada con de todo hoy en día. Nosotros no tenemos que pararnos firmes con la palabra del Señor y decir, no está bien, no creo esto no lo acepto para mi vida. Pero ¿cuántas personas llamándose cristianos hoy han asumido todas esas costumbres? ¿Estarán marcados por la marca de la bestia? Yo creo que debemos pensar que hoy hay personas que están marcadas por la marca de la bestia. Porque han seguido las costumbres de este mundo. Han seguido las corrientes de este mundo. Han seguido la idolatría de este mundo. Y han seguido las ideologías de este mundo. Pero no solamente en el pensamiento, sino en la voluntad. Porque pueden saber mucha teología, pero ¿cómo es su vida? ¿Qué deciden por Cristo? Cuando Cristo te dice esto en su palabra, ¿vives bajo el reinado de la palabra del Señor en tu vida? ¿O vives como quieres vivir? No, hermano, si tú vives como quieres vivir, tú eres un esclavo del pecado. Porque cuando Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Y ya no te libertó? Y si usted es un libre en Cristo, usted tiene libertad para hacer la voluntad de Dios. Porque antes no la podía hacer. Porque antes era un esclavo del pecado. Antes era un marcado. Como la Biblia declara la primera resurrección, debemos entender por esto, de que en este proceso que estamos viviendo, del milenio, en el cual los cristianos podemos ser perseguidos, podemos ser martirizados. ¿Por qué? Porque nos negamos a adorar a la bestia, porque nos negamos a ponernos la marca de la bestia, porque vivimos consagrados al Señor y queremos apartarnos del pecado y queremos vivir la vida de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros cuando morimos vamos con Dios y reinaremos. Estamos en la primera resurrección. La primera resurrección es a partir de que Cristo resucitó. Y todos los que mueren en todo ese proceso resucitan en alma con Él, o sea, espiritualmente. El hombre es espiritual y físico. La parte espiritual del hombre se va con Dios. Esa parte espiritual que se va con Dios
es la parte que resucita. Por eso hablamos de una primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda resurrección, ¿cuándo será? Cuando esos que están con Él en el cielo vengan y nuestros cuerpos volverán a salir del polvo. Quiere decir que esa segunda resurrección, que es la resurrección final, habla de alma y de cuerpo. ¿Qué esperanza encontramos en estos perseguidos? La esperanza es que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Porque después del milenio van a pasar otras cosas, otros eventos. Eso no significa que usted ya no va a tener más resurrección. Ya usted resucitó, ya usted va en ascenso, pero los impíos tendrán otra consecuencia. Y por eso es importante resaltar el milenio, porque en el milenio no solamente van a morir los cristianos, sino también que van a morir los no cristianos. Y aquí vemos la gloria de los cristianos que están con Cristo resucitados durante el milenio. Ellos se sientan con Él en su trono. Ellos están con Él sobre el monte de Sión. Ellos cantan delante de su trono. Ellos ven su rostro. Ellos están en un estado de perfección. Ellos celebran la victoria de Cristo y por tanto la de ellos. Ellos reinan con Él. Son bendecidos. Esos cristianos están en un estado de glorificación. Pero aquellos que no tienen al Señor están en un estado de perdición. Y es importante ir al versículo 5, porque aquí vemos la segunda verdad del texto de hoy. Y son los que mueren sin Cristo durante el milenio. Dice el texto en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Algunas traducciones consideran esta porción como un paréntesis. Es como que el escritor está explicando y hace un paréntesis para que tú entiendas que estamos viendo una vida glorificada en los santos, pero los incrédulos, miren su condición. ¿Quiénes eran los otros muertos? ¿A quién se refiere la Biblia con los otros muertos? Simplemente a los inconversos, a los que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, a los que fueron marcados por la marca de la bestia, aquellos que no amaron a Jesús, aquellos que no reconocieron por fe que Jesús es el Salvador, aquellos que no entendieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida, aquellos que no vinieron al Hijo, aquellos que fueron condenados por Dios. ¿Qué le sucedió a estos muertos? Dice la Biblia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Qué quiere decir? Que después que se cumplan los 1000 años, ellos volverán a vivir. Porque la semana que viene vamos a saber qué es lo que va a pasar con ellos. Porque Apocalipsis no termina aquí. Por eso les quiero dejar esto un poquito intrigado, para que usted entienda que a ellos les falta algo. Pero durante el milenio, la confesión de fe da una muy buena descripción del final de los hombres que se mueren sin Cristo. Dice la confesión, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no reconocen ningún otro lugar. Y esto es importante, porque en un contexto donde la Iglesia Católica puede decir que hay un purgatorio y que hay que purgar las almas de aquellos que mueren, o en un contexto donde otros dicen, bueno, cuando uno muere pasa al cielo porque Dios es amor, o otro dice, no, porque hay un sueño eterno y las personas duermen y descansan, y otros dicen que reencarnaron. La Biblia es clara cuando habla de la muerte. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hay 3 aspectos importantes en este párrafo. Primero, la localización. ¿Dónde están los malos? En el infierno. Segundo, las circunstancias. ¿En qué estado se encuentran los malos? En tormentos y tinieblas. Y tercero, la expectativa. ¿Qué esperan los malos en su lugar de tormento? El juicio final. Quiere decir que aquellos que mueren sin Cristo ahora están en un lugar de tormento, pero tendrán un lugar peor. Nosotros al revés, los cristianos mueren, están en un lugar de gloria, pero tendremos un lugar mucho mayor porque resucitaremos en cuerpo también. Para tener una mayor descripción de aquellos que mueren sin Cristo, tenemos que entender las 2 palabras que se usan en el idioma original para hablar de ese lugar de tormento. En el Antiguo Testamento la palabra en hebreo que se usaba era Sheol, y en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Hades.
significan lo mismo, lo que en idiomas diferentes, y por eso es que se usan dos palabras. Pero cuando se traduce el Antiguo Testamento al idioma griego en la Septuaginta, la palabra que sustituyó Seol es la palabra Hades. Quiere decir que estemos hablando de Seol o estemos hablando de Hades, estamos hablando de la misma cosa, del mismo lugar de tormento. Y aunque muchos dicen que las personas van a llegar a un sueño eterno, yo les recomiendo que lean Deuteronomio capítulo 32, verso 22, donde la Biblia sí aclara que ese lugar de los muertos es un lugar de ira de Dios y de fuego. Es importante enmarcar que en el Antiguo Testamento había un estado diferente para los que morían en la justicia y para los que morían en la injusticia. Dice Proverbios capítulo 14, verso 32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. De modo que el justo, no en su propia justicia, sino en la de Dios, tenía un lugar diferente al impío en el Antiguo Testamento. Y debido a que los justos morían en esperanza en el Antiguo Testamento, no podemos afirmar que siempre la palabra Seol utiliza el lugar de ira de Dios para la muerte. Por eso muchos textos hablan de que algunos justos fueron al Seol. Por ejemplo, David, cuando a David se le muere el hijo y David habla de la muerte, se está refiriendo al Seol. ¿Por qué? Porque el Seol tenía dos significados. Tenía el significado de la ira de Dios, donde Dios castigaba al pecador, pero también tenía el significado de muerte, de tumba, de sepulcro. Por eso tenemos que entender que cuando uno está viendo una palabra, uno tiene que saber el contexto y por qué lo está diciendo, porque una palabra no define todo. Así que podemos entender de que algunos malinterpretaron la muerte como el lugar de descanso, como un lugar donde no va a haber nada. ¿Por qué? Porque entendieron algunos textos como la muerte. Sin embargo, la Biblia está haciendo referencia en otros textos de un lugar de juicio y un lugar de tormento. De hecho, cuando nosotros vamos a los judíos últimos antes de Cristo, en ese tiempo intertestamentario, y producto a todo el sincretismo religioso griego y a toda la filosofía griega, llegaron a tener una comprensión equivocada de lo que era el infierno. Porque ellos decían que el Hades era el lugar donde iban los justos y los injustos, y ellos decían que el Gena era el lugar donde eran condenados los injustos, y el paraíso era el lugar donde estaban los justos, en el mismo Hades. Sin embargo, por la Escritura nosotros sabemos que hay un lugar y hay una separación entre un lugar y otro. Y es muy importante entender esto, porque Elías, Enoc fueron levantados a un lugar donde no vieron la muerte. Quiere decir que en el lugar donde está Elías, donde está Enoc y donde está Cristo, que no vieron la muerte, o sea, que más allá de la muerte llegaron a otro lugar, no es el lugar donde están siendo atormentadas las personas. Por la historia que Jesús hace de rico y Lázaro, y es muy importante esta historia, Jesús le está dando a entender que hay dos lugares. El rico está en un lugar de tormento y Lázaro está en el seno de Abraham, que es un sinónimo del paraíso. Y cuando usted lee la historia de rico y Lázaro, usted ve que hay, como Jesús dice, hay un abismo entre uno y el otro, donde uno no puede ir ni el otro. Quiere decir que hay dos lugares. Importante también que la Biblia hace referencia al Seol como el lugar de abajo. Y la palabra que usa para cielo en el hebreo es chamayín. Está hablando de un lugar de arriba. Para hacer una diferenciación, como dice el Salmo 139:8, si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás también. Hay una diferencia entre el Seol, que es un lugar de abajo, y el cielo, que es un lugar de arriba. El paraíso sigue siendo el mismo paraíso para los justos que morían en el Antiguo Testamento, como el mismo paraíso para los justos que mueren en el Nuevo Testamento. No eran justos por guardar la ley, no eran justos por hacer buenas obras, eran justos porque miraban al invisible, porque miraban por fe a aquel que iba a venir, porque creían en las promesas de redención y confiaban en que un Salvador vendría, porque eran herederos del pacto de Dios. Esos iban al paraíso. Como Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? El cielo. Porque el 2 Corintios hace referencia al paraíso como el cielo, sinónimo. Y lo vemos de esta manera. Lo que no podemos olvidar es que las personas que están en el Hades están en un lugar justo para padecer por pecadores. Están en un lugar justo. Dios justamente los envía a ese lugar, porque son pecadores. Esos pecadores que no se arrepienten, que no tienen fe en Cristo, que no confían en la obra de Cristo,
son pecadores que padecen ahora mismo en el Hades o en el Seol o como lo quieran llamar. Están en ese lugar. Están en un estado de conciencia. Si leemos la historia de Rico y Lázaro, había conciencia total en los muertos. Y el estado del hombre después de la muerte es un estado de conciencia. Un estado de conciencia en el cual está bajo tormento. El hombre está en un estado de tormento. El hombre no puede salir de ese estado. Aquellos que mueren, que no son creyentes en el milenio, tanto como aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, están en un lugar de tormento, están en un lugar del que no pueden salir y están en un lugar conscientes de que son lo que son. Si en esta tierra nosotros padecemos y sufrimos por las injusticias, o por los dolores, o por los tormentos que nos tocan vivir, ¿cómo será en ese lugar de tormento? Y lo más triste es que no será el lugar final de ellos. Hoy están atormentados y sufriendo, pero un día serán más atormentados cuando sean juzgados por el juicio de Dios. Y vamos a la última verdad de este texto, y es la bienaventuranza de los resucitados. ¿Cuál es la descripción que da la Biblia de nosotros? Dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Son bienaventurados, son felices, son dichosos. Ellos están en un lugar diferente, en un lugar elevado, en un lugar donde no llega el pecado. Estos que experimentaron muerte, dolor en esta tierra, sufrimiento en esta tierra, ahora están en un lugar de gozo. Estos que fueron atribulados, ahora están en un lugar de paz. Estos que fueron atormentados, ahora están en un lugar de gloria. Amados hermanos, pasemos lo que pasemos en esta vida, las aflicciones del presente no son comparadas con la gloria venidera. Y nosotros debemos confiar. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, pero Jesús resucitó con poder. Y eso nos da la garantía de que nosotros resucitaremos con Él y de que estaremos con Él sentados en esos tronos. Ellos son considerados no solamente bienaventurados, sino bienaventurados y santos, apartados, consagrados, lejos del dominio del pecado. ¿Qué mayor gozo puede sentir alguien que ahora está luchando con sus pecados y que todos los días tiene una amenaza con el pecado y ese pecado que mora en mí y ese combate que no quiero pecar pero estoy en esa lucha, a llegar a ese lugar donde va a haber absoluta libertad al no pecar? No pecaremos más. Seremos librados de todas nuestras tentaciones y de todos esos pecados que tenemos que todos los días luchar contra ellos, hermano. ¡Qué gozo! De que nuestros pensamientos van a ser limpiados, de que ya no vamos a murmurar, de que ya no vamos a pensar mal sobre un hermano, de que nuestros pensamientos van a ser puros y limpios y que solamente va a haber amor en nuestro ser. Hermano, ¿usted ha pensado en eso? ¿Qué gozo podemos sentir de que estos hombres y mujeres no van a pasar a la segunda muerte? Porque dice la Biblia que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La condenación eterna que recibirán aquellos que se pierden. Nosotros los creyentes, aquellos que hemos sido escogidos en Cristo, tendremos la vida, el gozo, estaremos disfrutando de la resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Cristo nuestro Rey, Cristo nuestro Dios, reinarán con Cristo durante el milenio. ¿Cuánto nos consuela el texto de hoy? La muerte es un enemigo que aún a los cristianos a veces los atemoriza, sobre todo cuando están en momentos de enfermedad, en momentos de tribulación o en momentos de amenaza de lo desconocido. Va a caer un meteorito la semana que viene. ¿Qué será de mi vida? ¿Se va a destruir la mitad de la tierra? ¿Qué pasará? Hermanos, la Biblia dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida pasará. Nos morimos hoy, pero no vamos a empeorar, vamos a mejorar.
Que el Espíritu de Dios convenza nuestra conciencia de que hay un lugar mejor. Y que nos arrebate nuestra conciencia y nuestros afectos sobre este mundo pecador y carnal. Porque ¿qué nos atrae de esta tierra, hermanos? ¿Qué es lo que nos atrae de esta tierra? Si lo que vemos en esta tierra es miseria y pecado, y aflicciones y sufrimiento y desesperanza, y ganas de que esto cambie, y de que lo otro cambie, y que lo otro mejore, pero todo es igual. Y va a ser así. Y va a ser así, porque ha sido así. Y porque no esperamos nada bueno de esta tierra. Y que Dios lo permite incluso para que usted ame la eternidad, para que usted ame el cielo, para que usted quiera estar con Él. Amados, debemos confiar en la garantía de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cristo resucitó y ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, hermanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios por eso, hermano. Y yo creo que esto debería ser una advertencia a aquellos que se van sin Cristo, a aquellos que no tienen a Cristo. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos cristianos, pero yo creo que todos los que estamos aquí debemos analizar, porque ya podemos llevar 20 años a una iglesia, pero a veces tenemos que sentarnos y analizar nuestra fe y pensar si somos cristianos, porque aquel que no es cristiano padecerá eternamente bajo la ira de Dios. Eternamente. ¿Usted ha pensado en quemarse un dedo? ¿Cuánto sufre en ese momento? Imagínense eternamente sufriendo. Aquellos que no aman a Cristo, aquellos que no vienen a Dios por fe, por la obra de Cristo, perecerán eternamente, sufrirán eternamente. Pero aquellos que no han sido marcados por la influencia de la bestia, aquellos que han podido entender por la Escritura que la verdad es la palabra del Señor y que están dispuestos a padecer por el Evangelio, dispuestos a ser triturados si es necesario, por el amor a Dios, por el amor a su palabra, por el testimonio de Jesús, aquellos que no serán marcados por la bestia, aquellos que aún, si es necesario, tendrán que morir por el Evangelio, aquellos podrán dar testimonio y gloria a Dios, porque ellos entienden que hay un lugar mayor, que hay un lugar mejor que esta tierra. Así que, amados hermanos, sintamos consuelo en el texto de hoy, sintamos consuelo y experimentemos este consuelo, porque pueden ser las aflicciones muy grandes sobre nosotros. Pueden todos los gobiernos del mundo virarse en contra de la iglesia. Pero la iglesia estará gozándose en el Señor cada vez que un cristiano muere, cada vez que un cristiano perezca en esta tierra. Estará en un lugar de fiesta, en un lugar de gozo, en un lugar de alegría, en un lugar de paz. Porque estará con Cristo. Usted puede pensar en la misericordia de Dios sobre su vida. ¿Y por qué usted es cristiano? ¿Y por qué usted es salvo hoy? ¿Qué hizo Dios en ti, hermano? No solamente te rescató del pecado, no solamente te compró con su sangre, sino que te va a llevar a un lugar, un día, donde todas las aflicciones que usted ha tenido que pasar serán borradas, donde todas las luchas que usted tiene serán quitadas. Y esa es la esperanza que tenían aquellos que iban al Coliseo romano cuando le decían: niega a Cristo, mátame. Esa era la esperanza que tenían aquellos que se paraban en las montañas y decían: Jesús, ven pronto. Porque tenían su esperanza puesta en los cielos, porque su ciudadanía no estaba en esta tierra, estaba en los cielos. Y ellos entendían que de los cielos iban a un lugar mejor. Así que, amados hermanos, oremos en esta